Buenos días, una vez más aquí estamos por su palabra. Damos gracias a Dios por este momento que nos permite estar reunidas acá. Gracias, chicas, a cada una de las que están aquí, de las que están entrando. Oramos en el nombre del Señor por esta transmisión. Oramos por cada una de las que aquí nos encontramos, por cada uno de quienes van a escuchar este mensaje que tenemos el día de hoy. Hemos estado mirando, ¿verdad? Las oraciones que se hacían a través de la historia por medio de estos salmos, algunos de David, algunos salmos que llevaban a cabo los levitas, ¿verdad? En adoración. Y hoy iniciamos con este Salmo 138, como dice nuestra querida Gaby, para con la recta final. Hoy iniciamos con el primer salmo de 8 salmos de David que ya están al casi término de este libro de los salmos. Antes veremos 5 salmos llamados los salmos de Aleluya, que son con lo que culmina este precioso libro. Pero hoy iniciamos con este primer salmo de los 8 salmos atribuidos a David, una colección, ¿sí? Al final que se ve de este libro, una colección de salmos de David. Y este salmo que vamos a ver el día de hoy, el Salmo 138, es un salmo que probablemente surgió en el momento en que la oposición de las naciones surge cuando David se convierte en rey de Israel, cuando Israel pues estaba aún unido, ¿sí? Porque, bueno, el plan de Dios, era que David se convirtiera en rey de Israel, ¿sí? Él era el que había ungido a David desde joven, él es el que tenía ese plan en el que David fuera el rey de Israel cuando permanecía unido. Él, él reinara que David reinara, ¿verdad? Sobre Israel, pero los jebuseos, ¿sí? Los filisteos, los moabitas, querían que Israel fuera un reino dividido. Ellos siempre tenían esa idea de que Israel se dividiera porque pues de esta manera se iba a debilitar y pues ellos iban a poder derrotarlos, iban a poder gobernar, ¿sí? Sobre el pueblo de Israel. Pero David conocía muy bien la voluntad de Dios y David oraba siempre al Señor, ¿verdad? Por la ayuda de Dios, confiaba en que Dios le daría la victoria y derrotaría a sus enemigos. El Salmo no menciona al Señor sino hasta en el versículo 4, ahorita que lo estemos desmenuzando, ¿verdad? Introduciéndonos a él, nos daremos cuenta de eso, pero pues es obvio que David sabía que Jehová era el objeto de sus oraciones y de sus alabanzas. Y el Salmo del día de hoy nos ayuda a comprender mejor lo que realmente sucede cuando Dios responde la oración, ¿sí? Que es lo que David está haciendo aquí en este salmo. Y en los 3 primeros versículos nosotros leemos, ¿sí? De la siguiente manera. Vamos a leer de los versos 1 al 3, así es como vamos a ir dándole eh, lectura y vamos a ir desmenuzándolo. Dice, te alabaré con todo mi corazón, delante de los dioses te cantaré salmos. Me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Y aquí es la clave del primer punto. El día que clamé, me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma.
Es algo bien importante de saber que la oración contestada glorifica el nombre de Dios, ¿sí? Cuando inicia este salmo, David dice que lo va a alabar con todo su corazón y que delante de los dioses cantaría salmos. Y estos dioses a los que David habla no se refieren a los dioses, ¿verdad? A las figuras en sí que las naciones tenían, sino que conocemos que en la palabra antiguamente también se le llamaba dioses a los hombres, ¿verdad? A los hombres pues de renombre. En este caso, los hombres que gobernaban sobre las naciones que atacaban a David, se refiere a estos hombres paganos que iban en contra de la vida de David, porque sabían que David, ¿sí? Iba siempre, David se había hecho ese reconocimiento desde muy joven cuando ataca al filisteo y desde allí ya el Señor dijo, tú vienes contra mí con jabalina, lanza y espada, pero yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y ese acto de David se hizo para con los demás un acto por decir así, de cierto temor hacia David y por eso también más querían atacar a David. Ahí nosotros vemos cómo David está hablando, ¿verdad? Delante de los dioses te cantaré salmos, ¿sí? Las victorias sobre esos ejércitos fueron las victorias que Dios le otorgó a David. Y David quería que Jehová tuviera la alabanza y la gloria. Y donde sea que David se encontrara, su corazón estaba siempre dirigido hacia el lugar santo, hacia el lugar de adoración a Dios, quien por medio de su palabra había mostrado su carácter y su reputación. Por eso dice, me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Allí cuando dice en el verso 3, el día que clamé, me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma, ¿sí? Es algo así que David estaba diciendo, confié en tus promesas, oré y tú, Señor, respondiste más allá de lo que en tu palabra has prometido. Recordemos que David conocía perfectamente la ley de Dios, que él, salmo tras salmo que nosotras estuvimos meditando, aprendiendo de él, David recordaba siempre, ¿verdad? Las palabras que Moisés decía, las promesas que Dios le había dado al pueblo de Israel. Y esto es lo que David está haciendo ahora, que a través de esa palabra que él conocía, él está engrandeciendo el carácter de Dios y la reputación de Dios cuando clamando a él sabe que aún delante de los hombres que lo persiguen, el Señor le daría la victoria. Por lo que Dios es, simplemente es por lo que Dios es. Y esto que David dice ahí, aquí, tú eres el que me fortaleces y que das vigor a mi alma. Tú escuchaste, tú me respondiste más de lo que yo pude haber imaginado cuando yo clamé a ti. Y eh, nosotros en Efesios, quiero leerles Efesios 3, versos 19 y 20, que parafraseado a lo que David está diciendo aquí, pero quiero leerlo en la nueva traducción viviente. Y dice de esta manera, miren, me encantó, dice, Pablo les instaba a esto que voy a leer a los efesios, ¿sí? Pablo estaba queriendo que los efesios experimentaran esto que David
está experimentando ahora. Le decía Pablo a los Efesios ahí en el capítulo 3, versos 19 y 20. Es mi deseo que experimenten el amor de Cristo, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo. Entonces serán completos con toda la plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios. Y ahora, que toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar mediante su gran poder que actúa en nosotros. Esto es lo mismo que David estaba diciendo. Delante de los dioses voy a hablar. Te alabaré con todo mi corazón, porque tú respondiste el día que yo clamé y me fortaleciste vigor en mi alma. Qué hermoso es saber que cuando David está diciendo esto, que cuando Pablo les está enseñando a los efesios que nosotros hemos experimentado el amor de Cristo, que es demasiado grande y que no podemos comprender cómo Él inclina su oído, cómo Él contesta la oración y por la cual Él es digno de glorificar. Él contesta nuestra oración. Quedamos sorprendidos, ¿verdad? De esas oraciones que quizás hacemos en el Señor y que muchas veces pensamos en nuestro corto entendimiento que quizás no se lleve a cabo. Quizás esta oración que yo estoy haciendo es imposible. David sabía que las naciones paganas eran naciones fuertes, porque hay que reconocer, eran la misma escritura habla sobre ello, eran naciones fuertes, numerosas, ¿sí? Pero el saber que cuando él oraba a Dios, que quizás David decía, es como cuando enfrenta con Goliat, ¿no? Un hombre mucho más grande que el mismo ejército de Israel le tenía miedo a un solo hombre, pues él siendo un chiquillo aún, ¿verdad? Por así decirlo, el saber que en ese momento, ¿verdad? Él clama al Señor y se enfrenta a ese gigante. Esto es lo que viene. Me respondiste, me diste ese vigor, me sorprendiste con esta oración que respondiste. Y entonces glorificamos el nombre de Dios. Dios le dio a David la audacia para enfrentar a sus enemigos y las fuerzas para vencerlo. Dios respondió a la oración y esto trajo gloria a su nombre, al nombre de Dios. Qué hermoso, ¿verdad? Que saber esto. Y luego leemos en los versos 4 y 5, este segundo punto en lo que hace, en lo que, como decíamos al principio, que este salmo nos está ayudando a comprender mejor lo que realmente sucede cuando Dios responde la oración. Y en estos siguientes versículos el versículo 4 y 5, nos ayuda a comprender cómo la oración contestada da testimonio de los perdidos, ¿sí? Fíjense cómo dice, te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca y cantarán de los caminos de Jehová, porque la gloria de Jehová es grande. Jehová no solo es más alto que los dioses de los enemigos, sino que también es más grande que los gobernantes, ¿sí? Las victorias de David lo demostraron, porque decíamos, ¿verdad? Ellos tenían grandes ejércitos, ellos tenían mejores herramientas, mejores armas de guerra que el pueblo de Israel, que el mismo David, pero las victorias de David demostraron esto, ¿sí? Sin embargo, ¿sí? Hubo reyes que aún que no eran del pueblo de Israel, reyes gentiles que se alegraron de que David hubiera ganado
las batallas. Reyes como el rey de Irán, como el rey Toi, y en la escritura lo dice. Voy a leerles un momento a la historia bíblica, ¿sí? A recordar en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 5, ya David, habiendo sido proclamado rey, sí, porque estamos hablando de que posiblemente, indudablemente, este salmo lo hace en ese momento. Fíjense cómo en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 5, en el verso 11, dice, también Irán, rey de Tiro, envió embajadores a David y madera de cedro y carpinteros y canteros para los muros, los cuales edificaron la casa de David. Esta oración contestada de David daba testimonio a los perdidos, o sea, a la gente pagana, a los gentiles, como se les dice. Y este rey, ¿sí? Que no era de los escogidos, que no era del pueblo de Israel, estaba reconociendo, estaba reconociendo por el testimonio de lo que Dios había hecho, las victorias que le había dado al pueblo de Israel, al pueblo escogido de Dios por medio de David, que envía esto. Y también el rey de Toi hace lo mismo en ese mismo libro, porque ahí es donde inicia este segundo libro de Samuel, en los capítulos 5 en adelante, es donde empieza a describir el reinado de David. En el capítulo 8, los versos 9 y 10, dice, entonces, oyendo Toi, rey de Hamat, que David había derrotado a todo el ejército de Hadadezer, envió Toi a Joram, su hijo, al rey David, para saludarle pacíficamente y para bendecirle, porque había peleado con Hadadezer y lo había vencido, porque Toi era enemigo de Hadadezer, y Joram llevaba en su mano utensilios de plata, de oro y de bronce. Eso le lleva Joram, hijo de Toi, otro rey gentil pagano, reconociendo que Dios estaba con David. ¿Te das cuenta de la importancia de dar testimonio hacia las oraciones contestadas, de las oraciones contestadas, perdón, hacia nosotros cuando clamamos al Dios verdadero? Los demás van a reconocer, los demás se darán cuenta que el Dios verdadero está con nosotros, que inclina su oído, que escucha la oración, ¿sí? Eso es lo que estamos mirando aquí. Esto es lo que pasó con estos reyes, el rey Irán y el rey Tot, reconociendo que el Señor le daba la victoria a David, porque David dependía totalmente de Dios. Lo hemos visto tras una y tras otra vez en las oraciones de David en estos salmos. David oró para que llegara el día que todos los reyes de la tierra escucharan la palabra de Dios y alabaran al Señor por sus promesas a Israel. Y lo vemos comenzando con Egipto, ¿sí? Y todas las naciones que se habían opuesto y perseguido a Israel, que habían sido derrotadas, como Dios había prometido a Abraham. Cuando nosotros leemos el momento en el que Dios le llama a Abraham para que le fuese testigo, le dice, a todo el que te maldijera, maldeciré, y a todo el que te bendijera, te lo bendeciré. Esa era es la promesa del Señor. Y a través de los salmos nosotros pudimos ver cómo repetía nuevamente estas promesas del Señor. Vemos en el Salmo 72, versos del 8 al 11. Fíjense bien cómo dice aquí, porque esto es
lo que David quería, que todos conocieran quién era al Dios que a él proclamaba, al Dios que a él oraba. Y qué hermoso que tú y yo podamos extender el reino de Dios cuando vean que en medio de nuestra aflicción, en medio de lo que nosotras podamos pasar, oramos a un Dios poderoso que responde la oración de aquel que en aflicción humilde se viene y se postra delante de él, y entonces darlo a conocer a todos los demás. Y el capítulo 72 de este libro de los Salmos, ¿sí? En los versos 8 al 11 dice: dominará de mar a mar y desde el río hasta los confines de la tierra. Ante él se postrarán los moradores del desierto y sus enemigos lamerán el polvo. Los reyes de Tarsi y de las costas traerán presentes. Los reyes de Sabá y de Seba ofrecerán dones. Todos los reyes se postrarán delante de él. Todas las naciones le servirán. Y cuando tú y yo somos testigos de lo que Dios hace en nuestras vidas, cuando clamamos solo a Él, mira, muchos van a venir ante Él. Luego, en el capítulo 96 de este mismo libro de los Salmos, fíjense cómo dice en el verso 1: cantad a Jehová cántico nuevo, cantad a Jehová toda la tierra, ¿sí? Dice toda la tierra. Y en el verso 3 dice: proclamad entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas. Es lo que hacía David. Por eso inicia diciendo: te alabaré con todo mi corazón y delante de los dioses te cantaré salmos. ¿Sí? Que tú y yo podamos hacer que las demás naciones también clamen a este Dios, conozcan a este Dios. Y ahí mismo en el capítulo 96, en los versos 7 y 8, dice: tributad a Jehová, oh familia de los pueblos, dad a Jehová la gloria y el poder, dad a Jehová la honra debida a su nombre. Traed ofrendas y venid a sus atrios. Vimos, ¿verdad? Cómo Irán y Toy, estos reyes, reconocían que el Dios de David era un Dios grande para haberle dado esas victorias, ¿verdad? Y llevan presentes ante ese Dios, ¿sí? Así que nosotros debemos de hacer eso. Fíjense que la esperanza mesiánica de Israel es su única esperanza. Ese Mesías que siguen esperando, pero Jesús ya vino, ¿sí? Jesús es la única esperanza del mundo. Él ya vino, Él ya venció, ¿sí? Él es el príncipe de los reyes de la tierra, Él es el rey de reyes, Él es el señor de señores. En Apocalipsis así lo dice, ¿verdad? Qué gran día será cuando los reyes de la tierra se unan con el pueblo de Dios para alabar al Señor. Qué gran privilegio el que nosotros seamos testigos para con aquellos que no le conocen, al tener nosotros una oración contestada de testimonio a los perdidos. Qué maravilla, ¿verdad? Del cómo David está enseñándonos hoy a través de este salmo. Y bueno, pues como decíamos, este salmo nos está enseñando, ¿verdad? Nos ayuda a comprender un poquito mejor lo que realmente sucede cuando Dios responde la oración. No solamente es de que ya me respondió y ya, no, no, no. Cuando Dios responde mi oración, también esa oración contestada cumple los propósitos de Dios en nuestras vidas. Miren cómo dice los versos 6 al 8 para ir aterrizando el mensaje. Porque Jehová es excelso
y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano y me salvará tu diestra. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. ¿Sí? Jehová es lo más elevado de lo alto y lo más grande de lo grande, pero también está dispuesto a convertirse en lo más bajo de lo bajo él se inclina para satisfacer nuestras necesidades. Lo dice aquí que mirar, ¿sí? El mirar a los humildes es prestarles atención y considerarlos con favor. Miren cómo lo describe el profeta Isaías en el capítulo 57. Este verso tan hermoso en el capítulo 57, el verso 15. Fíjense cómo lo describe eh, Isaías, porque así dijo, el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo. Yo habito en la altura y en la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Él está allá en lo alto, él mismo lo dice, yo habito en lo alto, pero también él habita ahí, en un corazón humilde, en un corazón quebrantado. Él también desciende allí, él mira y atiende al humilde, ¿sí? Y en el capítulo 66 de este mismo libro de Isaías, eh, en el verso 2, fíjense cómo dice, mi mano hizo todas estas cosas, palabras del mismo Dios. Mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice Jehová, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. ¿Te das cuenta de lo que estamos leyendo, de lo que David nos está mostrando? Que Él que habita en las alturas, que Él que es grande, es sublime, es Dios mismo, se puede inclinar a escuchar nuestras oraciones. Cuando tenemos ese corazón humilde, ese corazón contrito, cuando estamos allí, Él mirando la pobreza de nuestro espíritu, cuando nos mira en bancarrota, Él desde lo alto, Él nos mira. Y ahí está David diciendo, ¿verdad? Él mira, dice, atiende al humilde, pero mira al altivo, lo mira de lejos, ¿sí? ¿Y cuál fue lo mejor, la prueba más grande que Dios pudo haber dado, ¿sí? La prueba definitiva de esto, de que Él se inclina a atender al humilde, es la encarnación de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Porque Él se hizo pobre para que pudiéramos llegar a ser ricos. Pablo se lo decía a los corintios en la segunda carta que Pablo envía a los corintios en el capítulo 8, en el verso 9. Pablo, fíjense cómo les recordaba y los instaba a los corintios, porque ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a ustedes se hizo pobre, siendo rico para que ustedes con su pobreza fueran enriquecidos, ¿sí? Él siendo rico, él se despojó a sí mismo, ¿sí? Y no ricos en plata, no ricos en dólares, no, ricos de espíritu, ¿sí? Pobres
de espíritu. Él atiende al pobre de espíritu. Él se convirtió, él se bajó, él se convirtió en pobre para nosotros y también se convirtió en sirviente para que podamos ser liberados. Cuando Pablo envía la carta a los filipenses, en el capítulo 2, fíjense cómo dice, en el capítulo 2, de los versos 5 al 11. Estaba yo acá en Efesios. Ok. En Filipenses, capítulo 2, versos del 5 al 11. Fíjense cómo les decía Pablo a los filipenses. Haya pues en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál era ese sentir? Que Él, ¿sí? Que Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Mira cómo dice, cariño, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Esto es lo que hace la oración contestada. Cumple los propósitos de Dios en nuestra vida cuando nosotros nos humillamos. Su nombre es exaltado, ¿sí? Esto es lo que Él hizo. Él se convirtió, ¿sí? Él se hizo pobre para con nosotros. Él se convirtió en sirviente para que podamos ser librados. Él fue humilde en su vida y también en su muerte, ¿sí? Porque el que es perfecto fue tratado como un criminal y clavado en una cruz, y en esa cruz se convirtió en pecado para con nosotros. En la segunda carta que Pablo envía a los Corintios, en el capítulo 5, verso 21, dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él, ¿sí? Él cumplió su propósito por el cual nos había escogido, aunque se tuvo que humillar, aunque se tuvo que despojar, no se aferró, ¿sí? Él le entregó, él llevó a cabo su propósito. David agradeció que el Señor supliera su necesidad, que él ya, como decía, aún no está la palabra en mi boca, y aquí que tú lo sabes todo. David agradecía eso, ¿sí? Pero también acudía en su ayuda, ¿sí? Acudía en su ayuda. En su pacto con David, Dios reveló que él tenía un gran propósito que cumplir a través de la vida de David. Nosotros podemos ver ese pacto en el segundo libro de Samuel, en todo el capítulo 7. Yo te invito a que tú lo leas y te des cuenta cómo todo lo que Dios hace, Dios es el que hace el pacto con David, y todo lo que Dios habla en ese pacto con David, Él lo lleva a cabo, porque Dios cumple sus propósitos, ¿sí? Él revela el propósito a David y lo cumple a través de la vida de David. Y Él no permitirá, Dios jamás permitirá que el enemigo frustrara ese propósito. Aunque David decía que todas las naciones, ¿verdad?, parecían estar en contra de Israel y todo, nunca se va a frustrar el propósito de Dios para con nuestra vida. Esta misma verdad es para nosotros, los creyentes del día de hoy. Y para terminar, yo quiero que lo veamos
como una y otra vez, una vez que Pablo entiende lo que era el verdadero evangelio, por lo cual vino Cristo a esta tierra para cumplir ese propósito de darse a conocer a las naciones. Pablo empieza a decirle a los filipenses en el capítulo 1, verso 6, fíjense bien, estando persuadido de esto, que el que comenzó en ustedes, ¿sí? La buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y luego en el capítulo 2 de esa misma carta a los filipenses, en el verso 13, Pablo les dice, porque Dios es el que en ustedes produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Y cuando le dice a los efesios, Pablo le dice en el capítulo 2, verso 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Esto es lo que había hecho con David. Y pese a que David le falló al Señor, él llevó a cabo el propósito por el cual tomó a David para que David le fuera testimonio ante tantas batallas que él enfrentó y victorias que Dios le entregó. Y en el capítulo 3, verso 20 de esta misma carta a los Efesios, dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Y así es como inició este salmo. David estaba sorprendido de las oraciones que él hizo al Señor, el momento que el Señor contesta las oraciones y todo, ¿verdad? Lo que el Señor hace. Él hace que nosotros glorifiquemos su nombre cuando la oración es contestada, hace que seamos testimonios para con aquellos no convertidos todavía, y cuando su oración es contestada es porque Dios está cumpliendo su propósito en nuestra vida. Él no nos abandonará, ¿sí? Él nunca nos dejará. Se ha dicho bien que el propósito de la oración no es hacer que se haga la voluntad del hombre en el cielo, porque a veces eso, ahí estamos orando y orando y orando, haciéndole como que manita de puerco al Señor, según nosotros orando, porque lo que queremos es nuestra voluntad. No, el propósito de la oración es hacer que se haga la voluntad de Dios en la tierra. Y esto se demostró en la vida de David y en esto que el día de hoy, a través del Salmo, nos viene a enseñar. Así que cualquier oración que tú tengas allí, que aún sientas que no ha sido contestada, vuélvela a retomar y date cuenta. ¿Por qué quieres que sea contestada la oración? ¿Porque quieres salirte con la tuya? ¿O porque quieres, como David, ¿sí? Engrandecer su nombre ante los que no le conocen? Porque quieres que el Señor cumpla su perfecta voluntad y su real propósito por el cual se ha acercado a nosotros. Así que esperemos que este salmo y esta reflexión, ¿verdad? Nos haga meditar en la manera en la que estamos, ¿verdad? Dándole gracias a Dios por esas oraciones contestadas y de qué manera estamos esperando algunas oraciones que hemos elevado delante de Él. Y hablando de oración, déjanos saber tus peticiones. Estamos orando por ello, estamos agradecidas con Dios por este momento que nos permite compartir la escritura y deseamos que también estés acá de este lado de la pantalla con nosotros y damos toda la gloria y toda la honra al Señor por el privilegio que nos otorga de poder estudiar juntas su palabra. Mando como siempre corazoncitos a cada uno de los lugares que nos están mirando. Muchas gracias, República Dominicana, muchas gracias, Argentina, muchas gracias, Ecuador, Nicaragua, muchas gracias a cada rincón de nuestro querido México
lindo y querido, dijera la canción. Muchas gracias por estar acá. Te invitamos el día de mañana con el Salmo 139. Vamos a estar mirando 8 salmos. Hoy empezamos con el primero para ya cerrar este libro de los salmos, la colección de salmos de David y después 5 salmos llamados los salmos de aleluya, para que entonces podamos concluir con el libro de los salmos. Y no te pierdas el libro de Proverbios. Estaremos teniendo una enriquecedora charla sobre el libro de los Proverbios. Así que no te desconectes, sigue con nosotros, y si no has seguido la serie, ahí están los videos anteriores para que puedas ir conociendo cada vez más el carácter de Dios, sus atributos, y fortaleciendo tu fe para poder seguir siendo convertidas por su palabra. Dios les bendiga. Nos vemos el día de mañana.